Vamos a ver ahora la gestación en las cabras. El periodo de gestación en las cabras varía según la raza y el individuo, entre 144 a 151 días, señalándose como una duración promedio los 149 días. En esta tabla vemos un calendario orientativo de servicios pariciones de acuerdo a los días promedio de gestación que servirán para planificar los servicios. ¿Cómo se puede hacer la detección de la preñez? Cuando el periodo de gestación es menor a los 60 días, se lo puede hacer observando las cabras que no retornan al celo, también dosando el nivel de progesterona en sangre, ya que entre el 75 y el 85% de las hembras con niveles iguales o superiores a 1 nanogramo por mililitro van a parir. Con técnica de ultrasonido, detectando los latidos fetales, que se lo hace a partir de los 40 días de gestación, también con la realización de ecografías a partir de los 30 días de gestación. Y cuando la gestación ha superado los 60 días, se puede utilizar el método de la varilla plástica en el recto, que se efectiva entre los 70 y los 100 días de gestación. Este método es citado por Hewlett para diagnosticar preñez en ovejas, utilizándose una varilla plástica o de aluminio que tiene aproximadamente 50 centímetros de largo y 5 de diámetro, que debe estar lubricada previo a su empleo. El método consiste en hacer pasar a través del recto la varilla hasta una profundidad de entre 30 y 35 centímetros, de manera que la varilla quede bajo el útero. Entonces se presiona la pared del abdomen hacia arriba, se eleva el útero y puede ser detectada una prominencia debido a los delgados tejidos de la región en caso de que la hembra esté preñada. Para realizar este procedimiento se debe colocar al animal acostado en un elemento de sujeción en forma de cono para que quede inmovilizado. Es un método riesgoso porque puede provocar lesiones rectales y abortos. Se menciona que tiene un 100% de exactitud para determinar preñez, pero solo un 70% para determinar el número de fetos. Se puede utilizar también el método de palpación entre los 100 y los 120 días de gestación. Consiste en determinar la preñez mediante la palpación o rebote externo del abdomen del animal, asociándose, además, el aumento de peso corporal y el tamaño de la glándula mamaria. Tiene una eficiencia del 80 al 95% a partir, como hemos mencionado, de los 90 a 100 días de gestación. Consiste en colocar ambas manos por debajo del abdomen de la cabra, procediendo a levantarlo al mismo, para luego soltarlo repentinamente, sin dejar hacer contacto con las paredes del abdomen. Con esto se provoca un rebote de los fetos, los cuales son detectados con la punta de los dedos en contacto con el abdomen, cuando tocan la pared abdominal. Las etapas de la gestación. Tenemos una etapa de nidación, desde la fecundación hasta la fijación del embrión en el útero entre los 25 y los 30 días. Gestación 1 entre los 25 y 30 días y el tercer mes de gestación. Este periodo es importante para la acumulación de reservas que serán utilizadas en la primera parte de la lactancia. Y la última etapa es la gestación 2, desde los 100 días de gestación hasta el parto. Este es el periodo durante el cual se produce el mayor crecimiento fetal. Durante el primer trimestre de gestación, la misma depende de la funcionalidad del cuerpo lúteo. Posteriormente, en la oveja, la placenta pasa a ser la principal fuente de progesterona. Sin embargo, en las cabras, el cuerpo lúteo es indispensable para el mantenimiento de la gestación. Esta característica de las cabras se asocia a la presentación de abortos tardíos. Por ejemplo, un estrés nutricional puede producir una hipoglucemia persistente en la cabra y en los fetos o en el feto, alterando el funcionamiento endocrino placentario. La prostaglandina liberada por la placenta va a causar la regresión del cuerpo lúteo de la preñez con la consiguiente expulsión de uno o más fetos. Es por ello que las cabras deberán ser manejadas durante la gestación, evitando cualquier tipo de estrés de tipo sanitario y o alimenticio.
En este gráfico vemos la evolución del peso vivo, de la producción lechera y del consumo de materia seca en caprinos durante el ciclo reproductivo. En el eje de la X vamos a tener tiempo medido en meses y en el eje de la Y el peso vivo del animal. Vemos que tenemos una gráfica que indica las variaciones del peso vivo a lo largo del ciclo reproductivo, una gráfica que indica la ingestión de materia seca y tenemos la gráfica de la curva de lactancia. En cuanto a la variación del peso vivo, parte de una cabra de 60 kilogramos, vemos que durante los primeros 3 meses de gestación va aumentando progresivamente de peso y es a partir de los 2 últimos meses de gestación cuando se produce un aumento muy importante del peso vivo del animal, como consecuencia que durante esta etapa es cuando se produce la mayor parte del crecimiento del feto. Es decir, de esta etapa va a depender el peso con el que van a nacer él o los cabritos. En el momento del parto se produce un importante descenso del peso vivo que continúa hasta mes y medio, 2 meses siguientes al parto, cuando la cabra comienza a ganar peso nuevamente. En cuanto al consumo, se observa que el consumo va bajando progresivamente a medida que se va aproximando el parto. ¿Por qué? Porque la gestación comienza a ocupar el mayor volumen, especialmente en esta última etapa, el mayor volumen abdominal, y eso va reduciendo la capacidad de consumo del animal. Luego del parto, el consumo comienza a recuperarse, pero el máximo del consumo, como se observa en la gráfica, se lo logra un tiempo después que la cabra ha alcanzado la máxima producción de leche. Entonces, el animal, lo que consuma durante esta época, no le va a alcanzar para poder hacer frente al requerimiento de la lactación. Y entonces, ¿a qué recurre el animal si es que no le alcanza lo que come? A la reserva que ha acumulado en esta primera parte de la gestación. Entonces, durante la gestación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que durante los 3 primeros meses de la gestación es importante que la cabra coma de manera adecuada para que acumule las reservas que va a movilizar en esta primera parte de la lactancia, porque si no la cabra no va a expresar el potencial de producción lechero que tiene. ¿Por qué debemos alimentar bien durante los 2 últimos meses de la gestación? Porque acá es cuando se va a producir la mayor parte del crecimiento fetal y va a depender de cómo coma en ese periodo de cuál va a ser el peso de los cabritos. Es importante tener en cuenta esta dinámica de aumento de peso vivo, acumulación de reservas, alimentación adecuada para el crecimiento fetal en la última etapa y cómo va a ser las limitaciones en el consumo en la primera etapa de la lactancia y la necesidad de tener reserva acumulada en esta etapa para que la cabra pueda lactar adecuadamente en estas primeras semanas de la lactancia. Vamos a ver ahora el parto. Las cabras muestran signos a tener en cuenta para saber cuándo están a punto de parir. Observamos que en el último mes de gestación hay un crecimiento de las ubres por el llenado de la leche, que en los primeros días posteriores al parto van a constituir el calostro que son tan necesarios para que el cabrito adquiera una inmunidad durante las primeras etapas de vida. El día de parto, la cabra comienza a balar intensamente, se acuesta y se levanta,
comienza la preparación de un nido, o sea, está intranquila, patea el piso, se observan manifestaciones de afecto, se observa la ubre turgente, el ligamento pélvico se relaja alrededor de la base de la cola y esto se visualiza porque se forman dos surcos a ambos lados de la grupa. Se observa también el flanco hundido, la vulva se agranda y se alarga. La cabra se echa, mira hacia atrás, mira hacia ambos lados, continúa inquieta y bala. Cuando se echa, se observa una descarga en la vulva. El saco amniótico o bolsa de agua se rompe y es proyectado hacia la vulva y sale hacia afuera y luego se rompe. Generalmente la expulsión del feto se produce a los pocos minutos que la bolsa de agua es vista por la vulva. Si el parto es múltiple, la cabra descansará un poco entre cría y una vez que el parto se ha producido, la cabra comienza a lamer sus crías, los cabritos intentan pararse y tratan de alcanzar la ubre para comenzar a mamar. Es fundamental que todos estos eventos transcurran en la mayor tranquilidad para la madre, ya que cualquier interferencia o molestia, especialmente en las primerizas, puede significar que la madre rechace a la cría. Esta es la posición normal del cabrito, es decir, con los miembros anteriores extendidos hacia adelante y la cabeza entre ellos. En la presentación doble vemos que también uno de los cabritos está en una presentación normal y el mellizo está localizado sobre la parte superior del primer cabrito en esta posición. En cuanto a las posiciones anormales, tenemos que pueden producirse que el encuentro se trabe en el piso de la pelvis, es decir, la posición del cabrito está bien orientada, pero está trabado con el encuentro. Puede ser que tenga la cabeza replegada al costado. También, como presentación anormal, tenemos la presentación posterior, aunque el cabrito tenga los miembros extendidos hacia el canal del parto, o puede tener una presentación posterior con las patas replegadas. Acá tenemos un parto gemelar normal y una cabra que ha completado la aparición y le falta todavía expulsar la placenta. La retención de placenta es poco frecuente en las cabras. La placenta normalmente es expulsada dentro de las 6 horas posteriores al parto, pero puede esperarse a que la expulsión se produzca en forma natural hasta el segundo o tercer día. Si después de este plazo sigue retenida, hay que proceder a extraerla y tratar a las cabras con antibióticos. En estos cuadros vemos cuál es la duración del parto en las cabras. Tenemos las cabras primerizas, multíparas y los promedios. Y acá tenemos la duración de la fase del parto, tenemos la fase de contracción uterina, la de expulsión fetal y la expulsión de la placenta. Y bueno, finalmente una columna con la duración del parto en horas. Vemos que las multíparas tienen un menor tiempo de contracción uterina, tardan menos en expulsar el feto y también la placenta. También la duración del parto es menor, alrededor de 4 horas en las multíparas, 1 hora y media más aproximadamente en las primíparas. En promedio, aproximadamente unas 4 horas y media duraría el parto en todas sus etapas en un parto simple. En esta segunda tabla vemos algo de lo que se habla siempre y es sobre qué pasa con la placenta expulsada. Fíjense, bueno, también se consideran las primíparas, multíparas y lo que ocurre en promedio. En promedio no demuestran interés casi el 36% de las cabras, ninguna lo ingiere totalmente, tienen una ingestión parcial
tienen una ingestión parcial, un 19% de las cabras, y un ligero interés sobre la misma, un 44,5%. En cuanto a los cuidados de la madre durante el parto y luego del mismo, fundamental es un parto tranquilo. Cualquier cosa o cualquier evento que incomode a la cabra durante el parto puede ocasionar que abandone la cría y ahí se complica el tema de la lactancia. Hay que tener cuidado, como hemos dicho, la eliminación de la placenta. Colocar curavichera en la vulva, especialmente si los partos son en la época de mayor temperatura o donde ya hay algo más de temperatura y también de humedad. Ordeñar el calostro remanente. Los cabritos no se toman todo el calostro, entonces hay que eliminarlo. Hay que hacer una revisión diaria de las ubres y vaciado total de las mismas. De nuevo, los cabritos los primeros días no toman toda la leche y entonces hay que revisar las ubres y vaciarla totalmente y hacerlo sin ningún tipo de temor de que el cabrito se quede sin alimento porque la cabra está en una etapa de incremento en su producción láctea. Y un control adecuado del balance de las mamas. Los cabritos, esto es fundamental porque los cabritos tienen tendencia a mamar, ya sea si son partos simples o partos múltiples, tienen tendencia a mamar de una sola teta y eso va a provocar un desbalance en el tamaño de las mamas. Con respecto a los cuidados de la cría luego del parto, es fundamental el calostrado, porque ahí es donde el cabrito va a adquirir las inmunoglobulinas que son fundamentales para las primeras etapas de su vida y es fundamental que lo haga durante las primeras horas de vida porque luego las moléculas de inmunoglobulina son muy grandes y no van a poder atravesar la barrera intestinal. Desinfectar el ombligo y aplicar curavichera, esto es fundamental cuando los partos son primaverales, aunque hay que tener cuidado durante todo el año, hay que pesarlos e identificarlos, hay que controlar la región anal porque las primeras deposiciones son un tanto pegajosas y tienden a quedar ahí pegadas en la región y eso incomoda mucho a los animales. Una revisión diaria de los ombligos, esto es fundamental porque eh, pueden encontrarse sorpresas desagradables con los ombligos embichados y un control adecuado del amamantamiento. En las cabras con poca estacionalidad, una vez que han parido, podrán recibir servicio nuevamente a los 45 o 60 días, periodo en el cual se recuperan y se produce la involución uterina y el restablecimiento de los ciclos estrales fértiles. Con este manejo podremos obtener 3 pariciones en 2 años. En las estacionales, luego del parto, sobreviene un periodo de anestro hasta la temporada de cría siguiente. Vamos a ver ahora el tema de la lactación. Después del parto, la cabra inicia su periodo de lactación, que comprende un periodo calostral, los primeros días, que en general se toman los primeros 5 días y a partir de entonces se considera que la cabra está produciendo leche. La producción lechera, como se ve en este gráfico, sigue una función dependiente del tiempo, de manera que aumenta en las semanas posteriores al parto hasta alcanzar un punto máximo. Fíjense en las dos curvas, tanto de la criolla como de la F1, hay un ascenso a partir de un nivel inicial hasta este punto máximo y luego comienzan a disminuir hasta el secado de las cabras. Esto se expresa gráficamente en forma de una curva de lactación. De esta manera se observa una fase ascendente desde el parto hasta el pico y una fase descendente desde el pico de lactancia o producción máxima diaria hasta el secado de la cabra. Esta última fase tiene una pendiente que indica la persistencia de la lactancia. La persistencia puede ser definida como la habilidad que tiene la cabra para mantener el nivel productivo del parto la mayor cantidad de tiempo posible.
Estas curvas son denominadas, las curvas como las que estamos viendo, es decir, que tienen un pico, parten de un nivel inicial, se incrementan en las semanas posteriores, tienen un pico y luego comienzan a descender. Estas curvas se denominan curvas típicas o tipo 1 porque tienen pico, para diferenciarlas de las que no lo tienen y que se denominan curvas atípicas o de tipo 2. En este caso, la curva arrancaría aproximadamente a este nivel y descendería progresivamente hasta el secado. Esa sería una curva atípica o tipo 2. El pico se alcanza en plenitud si la cabra ha sido alimentada durante los primeros 3 meses de gestación, cuando ha acumulado suficientes reservas para movilizarla durante las primeras semanas de lactancia, cuando se produce el pico. De ahí lo importante de ese gráfico que hemos observado anteriormente, una adecuada acumulación de reservas para que pueda alcanzar ese pico de lactancia y expresar su potencial genético de producción. La persistencia es realmente muy importante porque marca la diferencia entre una cabra que es buena productora y las que no lo son tanto, ya que ambas pueden alcanzar un pico similar, pero las de baja aptitud lechera tendrán una pendiente más pronunciada y por ende una persistencia menor, mientras que una cabra de buena aptitud lechera irá decreciendo suavemente su producción con el transcurso de la lactancia. En esta figura se observa la producción real de las cabras Sanem y de cabras anglo-nubias en la provincia de Santiago del Estero. Se ve que las dos razas tienen curvas típicas con una mayor persistencia a simple vista en la cabra Sanem por ser una raza altamente seleccionada para la producción lechera. Por otra parte, en las dos gráficas vemos que el biotipo o raza va a afectar la producción de las cabras. En el primer caso, en el gráfico anterior, las cabras F1 Sanem criollo tienen una curva que expresa su mayor producción, al igual que en la segunda, en esta que estamos viendo ahora, que corresponde a las cabras Sanem puras. En ambos casos, el comportamiento está ocasionado por la alta selección que tiene la raza Sanem para producir leche, y en el caso de la F1, como esa alta producción de leche o esa alta selección para la producción de leche de la raza Sanem se transmite a la descendencia F1. Al describir el comportamiento productivo de una cabra durante la lactancia, es necesario describir el momento posparto en el cual se produce el pico de la lactancia, cuantificar el pico de la lactancia o producción máxima media diaria, la duración de la lactancia y fundamentalmente la producción total que va a alcanzar la cabra en esa lactancia. ¿Cuáles son los factores que afectan el pico de la lactancia? Tenemos el año, la época, el tipo de parto, la raza y el número de parto. Con respecto a la raza, ya hemos visto en las figuras anteriores las diferencias a favor de las razas lecheras y sus cruzas para tener picos más altos con respecto a la criolla y a la anglo-nubia. En esta tabla vemos datos de pico de lactancia en cabra criolla serrana del NOA. Vemos que el año de parto influye sobre la producción en el pico, que aumenta en este caso en los 3 años de control, siendo más elevado en el tercer año. El efecto año se refiere a una serie de factores que van cambiando y que en este caso en particular han ido mejorando en el transcurso de los años. Se debe a una mejora fundamentalmente en el manejo, especialmente en la alimentación y en la sanidad, pudiéndose considerar también la influencia de cambios en las condiciones climáticas. Con respecto al efecto de la época de parto, en el cuadro vemos que las cabras de primavera tienen un pico más
más elevado con respecto a las cabras de otoño. Ese pico no solamente es más alto, sino que también más temprano en las cabras de parto primavera. A estas diferencias las podemos asociar con lo que habíamos hablado anteriormente de la alimentación de las cabras durante la gestación, especialmente como habíamos hecho especial hincapié durante los primeros 3 meses, que es cuando la cabra acumula reservas para movilizar al inicio de la lactancia. En este caso particular, las cabras de parto otoñal eran alimentadas con pastoreo de grama Rhodes, o sea, transcurrían la gestación durante el verano y principios del otoño, repito, alimentadas con pastoreo de grama Rhodes o Cloris gallana, que es una pastura de menor calidad, mientras que las cabras de primavera consumían una consociación de avena y melilotus durante toda la gestación. Esto le permitía a las cabras de parto primaveral acumular mejores reservas para movilizar en las primeras semanas de la lactancia, cuando el alimento que consumen, como hemos dicho, no satisface sus requerimientos, y alcanzar de esa manera un pico más alto y más temprano que las cabras de parto otoñal. En cuanto al tipo de parto, vemos que las cabras de parto doble tienen un mayor pico y también más temprano que las cabras de parto simple. En cuanto al número de parto, el pico de la lactancia se incrementa desde el primer parto hasta ser máximo en el cuarto o quinto parto. En este sentido, la bibliografía menciona que el aumento de la producción en el pico con el transcurso de las lactancias es debido a que una mayor proporción de alvéolos mamarios desarrollados en la lactancia anterior no han evolucionado totalmente, sumándose así a los que se desarrollan en la lactancia siguiente y así sucesivamente, hasta que se interrumpe esta continuidad y la producción comienza a disminuir. Fíjense que a partir del quinto parto, la producción comienza a disminuir. También a medida que transcurren los partos, el animal va incrementando su desarrollo corporal y por lo tanto de la glándula mamaria. También se ha observado que la glándula mamaria de una hembra multípara es más activa en su actividad metabólica. ¿Cuáles son los factores que influyen en la producción y duración de la lactancia? Tenemos la edad del primer parto, la edad de la cabra, el número de partos, el tipo de parto, el año, la época, el número de ordeñes y la raza. Con respecto a la edad del primer parto, vemos un trabajo realizado en cabras de alta producción, donde se encontró que la producción en el primer parto aumenta con la edad hasta ser máxima entre los 20 y los 26 meses de edad. Fíjense, está hecho en 2 estaciones y se observa el mismo comportamiento. Es máxima la producción entre los 20 y 26 meses, manteniendo o declinando ese nivel cuando los partos ocurren por encima de esa edad. Serradilla explica que la mejora de la producción de la primera lactancia con la edad se debe al mayor peso que alcanza la cabra debido a la estrecha relación entre el peso y la leche producida. Esto se transmite también posteriormente a la lactancia siguiente. Fíjense, también la segunda, la tercera y la cuarta lactancia van a tener una edad a la cual la producción va a ser mayor. En cabras murciano-ganadina también se ha observado que la edad al primer parto influye significativamente sobre la producción y duración de la lactancia, aumentando las producciones también hasta ser máxima entre los 23 y 24 meses de edad. En estos dos cuadros podemos observar lo que ocurre con el efecto de la edad al primer parto en las cabras criollas serranas del NOA. Se puede observar que la producción real, la producción media diaria, producción real y la producción media diaria en las cabras criollas serranas del NOA es máxima cuando la cabra tiene entre 25 y 28 meses de edad. En cuanto a la influencia
del número de partos sobre la producción lechera de las cabras, vemos que la menor producción se produce en el primer parto. Con el transcurso de la lactancia, la producción va aumentando hasta ser máxima en el cuarto parto. En algunos casos, la bibliografía menciona que este puede ocurrir entre el cuarto y quinto parto y luego comienza a disminuir. En otros casos, se menciona que la máxima producción ocurre en la tercera lactancia y otros trabajos señalan que la máxima producción se retrasa hasta el sexto parto. El incremento de la producción con el número de partos se debe a las causas que ya han sido explicitadas al desarrollar el efecto del número de partos sobre el pico de la lactancia. Por otra parte, las menores producciones de las cabras de primera lactancia pueden explicarse por el estrés de adaptación a las condiciones de ordeñes y quizá también porque estas cabras, las leches retenidas o leche residual puede ser mayor. También se menciona que son más susceptibles a diversas enfermedades. El número de parto también influye sobre la duración de la lactancia. Las cabras de primer parto, como vemos acá, tienen una lactancia de corta duración y la duración va aumentando hasta la tercera, cuarta lactancia. En el caso de las cabras criollas es hasta la cuarta lactancia, como se observa en la figura, y luego comienza a disminuir la duración en las lactancias posteriores. En este gráfico podemos observar el efecto del tipo de parto sobre la duración de la lactancia, que está celeste, sobre la producción lechera, en cabras criollas serranas del NOA. En general podemos decir que a mayor prolificidad, mayor producción de leche y duración de la lactancia. Los rendimientos aumentan de aborto a parto simple, de simple a doble y de doble a triple. El incremento de la producción con la prolificidad puede tener distintos orígenes. Por un lado, se produce una adecuación del potencial de producción de la glándula mamaria al número de fetos que la hembra se encuentra gestando. En relación a esto, Hayden determina que con el incremento del número de fetos en el útero gestante, hay una mayor producción de lactógeno placentario y una mayor actividad lactogénica en el plasma entre los días 106 y 125 de gestación. También se incrementó el peso de la glándula mamaria y consecuentemente del tejido lóbulo alvear. Esto se traduce en un efecto significativo de la camada en la producción de leche a los 50 días de lactancia y también en la producción acumulada entre los 100 y los 150 días de lactancia. En ese trabajo que se menciona, los autores concluyen que la relación entre la producción de leche y el tamaño de la camada es en su mayor parte debido al desarrollo preparto de la glándula mamaria. También aparece mencionado el efecto del amamantamiento. La succión y el vaciado de la ubre que producen las crías induce la secreción de prolactina, que es la responsable de la iniciación y mantenimiento de la lactancia. La secreción se incrementaría en los partos múltiples al tener la mama un mayor estímulo de succión y vaciado por un mayor número de cabritos. También la mayor succión y vaciado de la glándula mamaria incrementaría la remoción del factor inhibidor de la lactancia o FIL. Vemos que la producción de leche puede variar en función del año de parto. En la figura vemos cómo se incrementa la producción desde el primero al tercer año, luego cae hasta el quinto año y de nuevo comienza a ascender hasta el séptimo año. Esto se debe a diferencia, entre otras cosas, de las condiciones de manejo, de la alimentación, la sanidad, a variaciones climáticas en cuanto a la pluviometría, la humedad y a la temperatura, entre otros factores que pueden variar de año en año y afectar la producción. También aquí vemos que el año va a hacer variar la duración de la lactancia. Vemos ahora la influencia de la época de parto sobre la duración y la producción de leche
en cabras criollas serranas del NOA. Como vemos, las cabras que paren en el otoño, más temprano en el año, tienen una mayor producción de leche y una mayor duración de la lactancia que las cabras que paren durante la primavera. Hay autores que sostienen que las diferencias en la producción de las lactaciones que corresponden a partos que tienen lugar en diferentes estaciones del año se deben fundamentalmente a las distintas duraciones. En este sentido, las lactancias más largas corresponden a los partos de otoño, como se observa, y las más cortas a las apariciones de primavera. El efecto época también refleja el rol que juega el ambiente sobre el comportamiento productivo de las cabras. Implica la acción de factores climáticos como la temperatura y las precipitaciones, que modifican la cantidad y calidad de los alimentos disponibles para satisfacer los requerimientos de reproducción y de producción de leche. También factores sanitarios como las parasitosis, que varían su incidencia durante las diferentes épocas del año. No es menor la influencia de las altas temperaturas en las lactancias de las cabras que paren durante la primavera, que lactan durante la época de mayor temperatura y humedad, provocando, entre otros casos, una baja en el consumo de alimentos. En el caso específico de las cabras criollas serranas que mostramos en este caso, fueron alimentadas con clorigallano o grama Rhodes durante el periodo estival y pastoreos de avena consociada con melilotos durante el invierno y la primavera. En estas condiciones experimentales actuaron en el efecto época factores relacionados con el manejo de la alimentación y de la sanidad. Los partos de otoño coincidieron con el inicio de la estación seca, cuando las cabras aprovecharon de manera directa durante el invierno y gran parte de la primavera pasturas de muy buena calidad. Las que tuvieron los partos en la primavera lactaron durante el verano, que es el periodo de mayor temperatura y precipitación del año. Esto, por un lado, disminuyó la ingesta de alimentos y, por otra parte, incrementó los problemas podales y la carga parasitaria. Por otra parte, la pastura estival, clorigallano o grama Rhodes, es de menor valor nutritivo que la avena y el melilotus que las cabras comieron durante el invierno y la primavera. Es por esto que las cabras paridas durante la primavera, a pesar de tener picos más altos y más tempranos que las de otoño, a la larga tuvieron una lactancia más corta y de menor producción, porque el conjunto de factores señalados les resultaron adversos y condicionaron negativamente a las cabras, ocasionando una rápida disminución de la cantidad de leche que produjeron diariamente. En esta figura vemos lo que sucede con la producción de leche en 3 épocas del año en la localidad de Tacorralo, en el departamento de Granero, en la provincia de Tucumán, que se encuentra situado en el Chaco semiárido. Vemos que la mayor parte de la producción de leche se produce en la época estival, cuando la oferta forrajera del sistema es máxima. Los partos ocurren en noviembre-diciembre y entonces las cabras lactan durante todo el verano, sumándose a la producción las que han parido en agosto-septiembre. Como se ve, en junio y septiembre aparecen como si las cabras no produjeran leche. Esto es así porque en esos meses no se ordeñan las cabras y se destina toda la leche para los cabritos. Las cabras que paren en mayo, si bien han acumulado buenas reservas para movilizar en la primera parte de la lactancia, tienen un corto periodo productivo porque la cantidad y calidad de la oferta forrajera del sistema baja y adicionalmente algunas de ellas se preñan y eso acorta definitivamente la lactancia. Las cabras que paren en agosto no han acumulado adecuadas reservas para movilizar durante la primera parte de la lactancia. Por lo tanto, el inicio de la lactancia no será con tanta producción de leche, pero luego a partir de septiembre-octubre, con el rebrote del monte, la producción puede mejorar y continúan lactando hasta que se preñan nuevamente.
En este cuadro se observa la producción lechera de la majada, señalada anteriormente, tomando el periodo noviembre-mayo, julio-agosto y octubre-noviembre. En esta majada se registraba diariamente la cantidad total de leche ordeñada y el número de cabras, determinando posteriormente la producción individual, dividiendo la producción acumulada en el periodo en el número de cabras en producción. Vemos que en el periodo estival las cabras individualmente producen casi 147 kilogramos de leche. En el invierno aproximadamente 36 kilogramos y 37 en el parto de octubre-noviembre. Veamos ahora el efecto del número de ordeñes sobre la producción de leche. Cuando se realizan 2 ordeñes, la producción lechera aumenta con respecto a la de un ordeñe, es lo que vemos. Acá tenemos la curva de un ordeñe, la curva de 2 ordeñes. El incremento puede variar entre un 10 a un 30 a un 35%. Cuando se pasa a 3 ordeñes, también hay un aumento, pero ya es menor. Teóricamente se hacen en las cabras de alta producción 2 ordeños separados por 12 horas. En definitiva, lo que va a indicar cuántos ordeños se van a hacer, además de la producción de las cabras, será la disponibilidad de mano de obra para realizarla y la organización del trabajo en la majada. En cuanto al efecto de la raza, vemos en el gráfico las curvas de producción de las cabras Sanem, que es una cabra de alta producción lechera, y las cabras Ángulo-Nubia, doble propósito, en la provincia de Santiago del Estero. Vemos que obviamente la raza especializada en la producción lechera va a presentar una mayor producción de leche expresada en una curva de lactancia más elevada, con una buena persistencia hasta el cuarto mes de la lactancia. ¿Cuáles son los factores que afectan el peso al nacimiento de los cabritos? Tenemos el año, la época, el tipo de parto, el número de parto, el sexo de la cría y la raza. Bueno, en este caso vemos los factores que hemos citado anteriormente, cómo afectan el peso al nacimiento de cabritos criollos serranos del norte. El efecto año, como ya hemos mencionado al hablar de la lactancia de las madres, refleja diferencias en la alimentación y en el manejo de la majada. En cuanto a la época, en este caso, bajo las condiciones de manejo que teníamos, como hemos mencionado anteriormente, con la pastura estival de grama Rhodes y una consociación invierno-primaveral de avena y melilotos, influye sobre el peso al nacimiento de los cabritos. La mejor calidad de la alimentación de las cabras que gestan en el invierno y paren en la primavera, especialmente durante la última parte de la gestación, se refleja en el mayor peso, como vemos, de los cabritos primaverales. Vemos que ocurre en una majada de la localidad de Tacorralo de manejo extensivo. O sea, la localidad de Tacorralo, como hemos mencionado, se encuentra localizada en el Chaco semiárido. Vemos que la curva de oferta forrajera de los árboles, en este caso la que está punteada en roja, o sea, árboles y arbustos punteada en roja, y de las gramíneas, la que está en verde, es mayor la producción, es mayor la oferta durante la temporada de lluvias. En este caso se observan 3 épocas de parición, una en abril-mayo, otra en agosto, que es la aparición de invierno, y otra en noviembre-diciembre, teniendo en cuenta que estas fechas pueden moverse en más o en menos de acuerdo al año. En este caso, lo que se observó fue que los mejores pesos de los cabritos se produjeron en el parto de otoño, en abril-mayo, el peor en el parto de invierno, en agosto, y un peso intermedio en los partos de noviembre. En general, ¿qué podríamos decir?
que los mejores pesos se van a producir en el parto de otoño y en noviembre, diciembre, y el peor peso al nacimiento de los cabritos se va a dar durante el invierno. Con respecto al efecto del número de parto sobre el peso de los cabritos, vemos que los menores pesos al nacimiento se producen en las cabras de primer parto, las primerizas, y los más pesados entre el cuarto y quinto parto. Los cabritos de parto simple son más pesados que las de parto doble, y los machos van a ser más pesados que las hembras. En ganado ovino se ha observado una elevada correlación positiva entre el peso de los cotiledones placentarios, indicadores del suministro del rumiante, y el peso de los corderos al nacimiento. De manera que el peso de los cotiledones asociados a los machos son un 10,5% superior a los asociados a las hembras. También la bibliografía menciona que posiblemente esta diferencia entre sexo se deba a una mayor potencia de los andrógenos respecto a los estrógenos sobre la estimulación del crecimiento, lo cual determina una mayor tasa metabólica del feto macho durante el periodo de gestación. En especies que tienen en general partos únicos, se ha informado que la gestación de los machos es mayor a la de las hembras y de allí la probable causa de ese mayor peso. En este gráfico podemos observar el consumo de leche, el peso vivo y la ganancia diaria de los cabritos de raza malagueña desde el nacimiento hasta los 42 días. Se observa que el peso vivo tiene una ralentización en las primeras semanas y luego muestra una pendiente pronunciada, ascendente, hasta los 42 días. La mayor ganancia media diaria se produce en este caso en la segunda semana de vida y luego comienza a bajar. En cuanto al consumo de leche, este va aumentando luego del parto, llega en este caso a un máximo aproximadamente a los 28 días y luego disminuye, siendo esto así porque el cabrito ya ha comenzado a consumir un alimento sólido. Veamos el destete, o momento en el cual se separan las crías de las madres. Vamos a ver algunos criterios. Estos primeros tres criterios combinan un peso determinado del cabrito y un consumo de alimentos sólidos. Vemos que lo propuesto por Lu y Potchoiva en 1988 indican un peso mínimo de 9 kilogramos y un consumo de 30 gramos de alimentos sólidos por día. Lanza aconseja un peso mínimo de 2,5 veces el peso al nacimiento y un consumo de 200 a 250 gramos de alimentos sólidos por día. Y un colega zootecnista, el ingeniero Ramón Álvarez, aconseja un peso mínimo de 3,5 veces el peso de nacimiento y un consumo de 100 gramos de alimento sólido por día. Otro criterio un poco más general es esperar a que las crías tengan un peso mínimo de entre 10 y 12 kilogramos o hacer el destete cuando los cabritos tengan una edad entre los 45 y los 60 días.